Continuando un poquito con, vamos a hacer una mezcla, una batida, con el tema, ¿no? Tenemos como tema la reparación, una prolongación para el corazón de Cristo. Recuerden, son los últimos temas de la encíclica del Papa Francisco, que queremos terminar aquí en esta novena a San Cayetano. Y bueno, hablábamos por un lado el jueves pasado, ¿no? En la misa que me tocó celebrar, sobre los hechos históricos, ¿no? Sobre cómo eran el sentido que tenía la devoción, ¿no? Las resonancias en la historia de la espiritualidad, y veíamos así, simplemente como conclusión del punto del jueves, veíamos el tema de que participamos en Cristo, ¿no? Por el bautismo, y a partir de ahí por la fe, por la gracia, por los sacramentos, por la caridad, por las obras de misericordia, ¿no? Por todo lo que hace a la vida cristiana. Y al participar en Cristo, el mismo Dios nos permite entonces que nosotros también seamos, ¿no? Con todo esto lo vienen dando testimonio, ¿no? Diferentes autores a lo largo de los siglos. Nosotros también nos transformamos en fuentes, en ríos, donde los otros pueden beber, ¿no? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo los aliviaré. Entonces, ¿no? El amor a Dios, ¿no? Nuestra fe en Dios hace que nosotros participemos de la gracia de Dios y que nosotros seamos transmisores de esa gracia. Entonces, nuestro testimonio de vida, decíamos el jueves, ¿no? Según lo que el Papa Francisco nos iba colocando acá, era eso, ¿no? Que seamos fuente, alivio. Entonces, el grave deber o el gran deber que tenemos de ser testimonios, ¿sí? Yo recordaba cómo, fíjense, y el valor que tiene ser testimonios de Cristo, testimonio de su resurrección, que es el fundamento de nuestra fe, que 12 hombres, ¿no? Enviados por Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 12 hombres invadieron el mundo, ¿no? Con la predicación del Evangelio. A lo largo de la historia hicieron caer, ¿no? el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano se transformó en el Imperio de Cristo por medio de la Iglesia. 12 hombres que tuvieron que andar, navegar, un poco como el cura de Ars, ¿no? En su época no tenía vehículo él, y donde él iba a prestar servicio lo hacía caminando, ¿no? Acá vamos a reflexionar también un poquito sobre una de sus catequesis, ¿sí? Que nos va a ayudar mucho a entender, ¿no? Esa definición cristiana que cada uno de nosotros tiene que tener. El tema, le decía, es la reparación, ¿no? Un poquito que hemos hablado en diferentes oportunidades, ¿no? La reparación es la actitud que debemos tener delante de los acontecimientos de la vida, ¿no? Somos pecadores delante de la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué Señor esto? ¿No? La primera respuesta, porque sos pecador, ¿no? Lo primero que nos diría Jesús, porque sos pecador, ¿sí? Entonces, fíjense esto, la reparación es eso, es el asumir, soy pecador, ¿no? Merezco todos los castigos, merezco todos los sufrimientos, tribulaciones que el Señor permite que yo pase, ¿sí? Entonces, la reparación es eso, asumir la realidad. Y esa, ¿no? Fíjense esto, uno asumiendo esa realidad, lo transformamos en gracia. Ya no es castigo, ¿no? ¿Por qué Dios me castiga? Dios no te castiga. Sufrir las consecuencias de tus pecados. Si hubiese sido obediente, si hubiese sido humilde, si hubiese cerrado la boca, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, no tendría que haber abierto la boca, ¿no? Entonces, fíjense estas, ¿no? Son todas actitudes del cristiano que fíjense, si yo no hubiese abierto la boca, no hubiese ofendido a un hermano, no hubiese perdido la gracia de Dios que Dios podría derramar en un gesto de humildad, de silencio, de fe, de amor al prójimo, ¿sí? O decir, bueno, voy a ver cómo
le digo a este hermano, a esta hermana, para corregir, para aconsejar, ¿sí? Entonces, fíjense, son todas actitudes cristianas que hacen a esa fuente de agua viva del Señor. Encima tenemos acá el Evangelio que le dice, denles ustedes de comer, ¿no? La gente hambrienta de fe, de respuestas, ¿por qué Señor? ¿Por qué Señor? Bueno, denle ustedes la respuesta, nos dice Jesús, ¿no? Entendemos eso, denle ustedes, y la respuesta se la van a dar por medio de la vida cristiana. Yo vivo así porque me realizo como hijo de Dios, porque esto me ayuda a estar tranquilo, a no perder la paz interior, mi cabeza está, los pensamientos, los sentimientos más ordenados, y consigo así pensar, consigo ver la luz. Fíjense, cuando uno se enoja, se llena de ira, es como que el cerebro se va abriendo, ¿no? Va creciendo, y es como que, ¿no? Se hincha, la hinchazón, ¿no? Podemos decir, del cerebro, es como que aprieta todos los agujeritos y no hay por dónde respirar. Cuando estamos tranquilos, relajados, mantenemos esa paz interior, nuestro cerebro está relajado, podemos pensar, podemos reflexionar. Ven que uno dice, bueno, para un poquito, vamos a pensar, ¿no? La actitud de darle un respiro a mi cerebro, ¿no? Deja que tu cerebro se relaje, que pueda abrirse los poros, vamos a decir así, que pueda respirar, que llegue el oxígeno, ¿no? Fíjense la actitud que tenemos que tener. Yendo un poquito, ¿no? Quería compartir esta catequesis del santo cura de Ars, ¿sí? Él habla dice, consideren, hijos míos, dice él, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, lo reflexionamos este domingo, ¿no? Con el Evangelio, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí, donde está nuestro tesoro. El hombre tiene, dice, un hermoso deber y obligación, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Para poder vivir esa reparación, para ser fuente de la gracia de Dios, para darle de comer al otro, ¿sí? Para reparar nuestros pecados y enseñar a los otros a reparar los suyos. Dice, tenemos, dice, un hermoso deber y obligación, orar y amar. Esa es nuestra obligación de cristiano. Si ustedes oran y aman, habrán hallado la felicidad en este mundo. Entonces, delante de una preocupación, delante de un enojo, bueno, Señor, calma mi corazón, que no me llene de ira, quiero respirar, ¿no? Oración, orar. Y ahí Dios, ¿no? Ahí viene esa quietud interior, esa luz, ¿no? El Espíritu Santo ahí me ilumina, me muestra, ¿sí? Y uno empieza a tener, cuando vos tenés comprensión, ¿no? Lo que decía Santa Teresita, no sufro más, el sufrimiento se tornó un gozo, porque los sufrimientos que pasaba los usaba como reparación de sus pecados personales, y como rezamos en la coronilla, ¿no? Y por los pecados del mundo entero. Fíjense, estamos siendo dando de comer, estamos siendo reparadores y ayudando con este sacrificio mío, con esta abnegación, también ayudando a reparar los pecados del otro hermano. Por eso hay que orar, hay que amar. Y fíjense, ¿no? En ese decir de Santa Teresita, si uno se pone a pensar y uno dice, qué bendición, ¿no? Que Dios me permita ser parte de, que Dios me llame. Fíjense, siempre que venimos a la misa, el saludo final siempre incluye la palabra vayan en paz, ¿no? Podemos, a veces los padres usan una fórmula, otra fórmula, vayan en paz, ¿no? Vayan, que es el vayan de Jesús, vayan por todo el mundo. Somos enviados en cada misa a predicar el Evangelio, somos enviados en cada misa a darle de comer a los que tienen sed de Dios, ¿no? A los que están tristes, decaídos, sin esperanza, desesperados, digamos. Esa es nuestra actitud. Un deber y una obligación, orar y amar. La oración no es otra cosa que la unión con Dios, ¿no? Ay, Señor, esto que me está pasando, me uno con Dios, ¿no? Donde uno rece, donde dos o tres se junten, el Señor está en medio. Cada vez que rezamos, que oramos, Dios se hace presente junto a nosotros. Todo aquel,
dice el santo, que tiene el corazón puro y unido a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener pureza de intención, recta intención, ¿no? El reino de los cielos de los que se hagan como niños. No puede haber maldad en mi corazón, no puede haber doble intención, ¿no? en mis expresiones. Tengo que ser auténtico, ¿no? El Papa Benedicto decía, la sociedad necesita de los auténticos cristianos. Entonces, por más que me cueste, tengo este vicio, todavía me cuesta sacar un poco la mentira, la viveza. Bueno, seguir rezando, seguir orando, seguir pidiendo, para que tengas pureza de intención, ¿no? Para que el sin querer, fue sin querer, que sea un sin querer verdadero. No tuve intención, ¿no? Ay, perdón, fue sin querer. Te empujé sin querer y lo tiro allá, ¿no? Lo rompió todo. Pero, ¿se entiende? Bueno, ahí parece que hubo doble intención, a veces, ¿no? Aprovechó que venía, le puse un piecito, ay, fue sin querer. Bueno, se entiende ahí, ¿no? Lo que es la recta intención, ¿no? El sin querer verdadero, ¿no? Como un nene, un bebé, el bebé está jugando, un nenito viene, toca acá, se le cae, se rompió. Y fue sin querer, ¿no? Pues los niños pequeños hacen las cosas sin querer, ¿no? No tienen maldad. Bueno, así tenemos que ser nosotros. Eso significa tener el corazón puro y unido a Dios. El que está así, entonces, fíjense, el que vive de esa manera, dice el santo, experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede superar. Entonces, cuando hablábamos, ¿no?, de lo que decía el Papa Francisco el jueves, nos tornamos fuentes de la gracia, fuentes del amor. Fíjense, por la gracia el Señor permite, como dice acá el santo, como dos ceras que se derriten y se unen. Por la gracia es como que se imaginan esa gota que cae en el mar. ¿Dónde está la gota? Vos decís, ¿no? Lo mismo la gotita, ¿no? En la ofrenda al vino, ¿no? Al cáliz principal se le agrega una gota de vino, a veces un chorro, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Pero en esa gota representa a cada uno de ustedes, cada fiel que se pierde en ese vino, que ese vino se va a transformar ¿en quién? En la sangre de Jesús, en la sangre de Cristo. Bueno, eso es lo que dice el cura de Ars, como dos trozos de ceras que se derriten y se confunden. Bueno, eso hace la gracia de Dios. Fíjense, ese símbolo lo tenemos ahí en el ofertorio, en esa gota de agua que cae. Es algo, dice él, muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. ¿Se imaginan que, por así decir, que el Papa les manda un pasaje para que vayan al Vaticano? O que Messi les mande una invitación, quiero que vengan a comer un asadito a mi casa. Marta, toma. Marta se muere. Marta se lo da Jorge, andamos por aquí. Pero digo, piensen eso. Si me maravillo por lo que pueda hacer Messi, el Papa o el presidente o quien sea, ¿cuánto más tenemos que maravillarnos con esta invitación que nos hace el Señor Jesús? Es algo, repito, es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de la oración, pero Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él, ¿no? El sentido un poco, ¿no?, del monte Sinaí, ¿no?, de esas figuras que nos muestra esos trechos, ¿no?, del Éxodo, cuando no Dios se va, Dios habita en el Sinaí, y fíjense, solo Moisés podía subir. Y a lo largo del Antiguo Testamento, en los templos, solo el sacerdote principal, al que le tocaba el oficio, solo él podía entrar en el lugar sagrado, nadie más. Mire, el Señor nos abre la puerta para todos.
¿no? Para que todos participemos del sacrificio, ¿sí? O sea, Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra a prisa cuando uno vive en esa fe, en ese espíritu. Dice, su corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios, ¿no? Cuando le digo esto, cuando estás con una bronca, con un disgusto, en vez de llenarte de ira, de enojos, vos decís, bueno, baja unos decibeles, como decimos a veces, calma, tranquilo. Y ahora que fíjense ahí, ¿no? En esa actitud, ¿sí? La oración nos empieza a dar la luz, esa gracia de Dios, y nos hace capaz de amar a Dios. ¿En qué sentido? En la actitud de amor, de compasión, de misericordia, de comprensión. Pobre hermano, pobre hermana, ¿por qué será que hace esto? ¿Por qué será que dijo aquello? ¿Qué habrá sufrido en la vida? Fíjense cuando uno consigue pensar de esa manera. Esos son los pensamientos de Dios. Esa es la luz de Dios, la gracia de Dios obrando en esta vida. La oración entonces es una degustación anticipada del cielo, nos enseña. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente se funden las penas como la nieve ante el sol. Se derrite todo, ¿no? Todo lo malo se va. Hay personas, termino un poquito ya con esto, que se sumergen enteramente en la oración como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. Cuánto amo a estas almas generosas, y acá nombra, ¿no? A San Francisco de Asís, Santa Coleta, se ve que era una santa de su devoción, Santa Filomena, le rezaba mucho el cura de Ars. Veían a nuestro Señor y hablaban con Él, dice, del mismo modo que hablamos entre nosotros. Eso es, ¿no? El famoso, cuando hablamos de la adoración eucarística, hoy no tengo el corazón vacío. Bueno, míralo, yo lo miro, Él me mira, ¿no? Eso, déjalo, contemplarlo. Nosotros, por el contrario, ¿cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que debemos hacer o pedir? Uy, se me hace la hora, me voy a la misa, ¿no? O a la oración, o a la adoración. Pero, ¿de qué vas a hablarle al Señor? ¿No? En ese sentido lo dice el santo, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. A chusmear, a tomar unos mates, a ver un partido, a comer algo. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios. Solo 2 palabras, le dice, nada más, para deshacerme de ti, dice, ¿no? Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro, ¿no? Podemos interpretarlo, ¿no? De esta manera, ¿no? Bueno, el prepararse, ¿no? El prepararse para la oración, para la petición, para las acciones de gracia, para nuestra súplica, como decir así, bueno, Señor, necesito tal cosa, ¿me das? ¿Me prestás? Bueno, venía a buscar. Entonces uno viene a la oración, a concretar lo que habló con el Señor. Un poquito por ese lado, lo tenemos que ver. Y fíjense, en toda nuestra vida, viviéndola de esa manera, para no irme más, se va a tornar una gran reparación, una prolongación para el corazón de Cristo. Amén.